Decía Francisco Seirulo que la preparación física no existe, que lo que verdaderamente existe es la preparación del jugador de baloncesto, del futbolista, del tenista. Esto, junto al amor que siento por el baloncesto, todo lo que me ha dado en términos de felicidad, de formación personal, etcétera, es lo que me llevaron a realizar mi trabajo final de carrera sobre la periodización táctica en baloncesto. El baloncesto es un deporte colectivo de cooperación-oposición, donde las acciones ofensivas y defensivas se suceden continuamente en el tiempo, generándose así unas situaciones de incertidumbre, de toma de decisiones, percepción, etc. Es por esto que creo fundamental la creación de modelos de entrenamiento específicos y adecuados a esa realidad en cuanto a parámetros técnicos, a parámetros tácticos, estratégicos, a parámetros físicos, estructurales y psicológicos. En cuanto a los parámetros físicos, el baloncesto es un deporte aeróbico-anaeróbico alternado, puesto que se van a ir sucediendo en el tiempo acciones rápidas, acciones lentas, acciones de pausa, incluso de tiempos muertos, de descanso, como en el tiro libre, etc. En cuanto a la manifestación de la fuerza resistencia es la que más habría que trabajar en baloncesto porque es la que más se utiliza en la propia competición. Y otro factor mencionado por Martín Acero sobre la velocidad en los deportes colectivos es cómo desarrollar o qué hay que desarrollar en cuanto a la velocidad en los deportes de equipo. Y un dato curioso es que lo importante es la velocidad de la toma de decisiones. No hay que llegar el más rápido, sino saber a dónde llegar, cómo llegar y cuándo llegar. Es decir, el baloncesto, como otros deportes de equipo, es un deporte perceptivo decisional. Por tanto, las acciones van a venir determinadas por la capacidad para tomar esa decisión con eficacia y eficiencia en el menor tiempo posible, es decir, antes que el rival. Otro parámetro en el cual estoy muy empeñado a incorporarlo tanto en las pautas de entrenamiento como en una planificación anual son los parámetros psicológicos. La cohesión grupal, la regulación de emociones, la resiliencia, ese sobreponerte a la adversidad. Esto se manifiesta en la propia competición, en el día a día, y por ello hay que controlarlo, fomentarlo y trabajarlo durante toda la temporada. Ejercicios de tiro competitivos, con ese estrés, aunque probablemente sea muy difícil que ese desgaste emocional que se produzca en el entrenamiento sea extrapolable o sea muy similar al de la competición. Tradicionalmente, los modelos de entrenamiento, que aquí hago mención una serie de modelos, el de Matveyev, el del péndulo de Ariosev, altas cargas, Bondarchuk, campanas estructurales, Verkhoshansky. Esos modelos de entrenamiento proceden de los deportes individuales y tradicionalmente se han ido aplicando a los deportes colectivos. Un error, puesto que no se va a adaptar a características estructurales, competitivas y todas las mencionadas anteriormente. E incluso el modelo ATR, un modelo de periodización en bloques, se ha venido también utilizando mucho en la actualidad en los deportes de equipo como el baloncesto. Un modelo que no te va a permitir garantizar competir a un alto estado de forma durante un mayor tiempo, puesto que nosotros en baloncesto competimos semanalmente y semanalmente debemos intentar competir con ciertas garantías de éxito. Es por esto que de todos los modelos que menciono en esta tabla me quiero quedar con el largo estado de forma, puesto que puede garantizar el mantenimiento de la forma deportiva durante un largo periodo de tiempo, con el modelo estratégico de Costoya. Ese modelo estratégico es muy similar a la periodización táctica, pero también sigue en algunas fases de la temporada hablando de con una nomenclatura más convencional, algo de lo que se quiere alejar la periodización táctica propuesta por Víctor Frade, y sobre todo el modelo cognitivo propuesto por Francisco Seirulo. Creo que este modelo cognitivo
se adapta perfectamente a los deportes de equipo y por ende va a tener un estrecho vínculo con la periodización táctica. ¿Por qué? Según Seirulo, en todo proceso de entrenamiento hay que trabajar una serie de capacidades. Capacidades condicionales, capacidades coordinativas, socioafectivas, cognitivas y creativo-expresivas. Creo que esas capacidades van a coincidir perfectamente con los principios del entrenamiento que defiende la periodización táctica. Principio de propensión, es decir, que todo esté contextualizado, de especificidad, de alternancia horizontal y de progresión compleja, donde se esquematizarán los principios de nuestro juego. Esa periodización táctica basa todo el trabajo en el modelo de juego que se tiene, en la idea de juego que se tiene, en base a unos principios, unos subprincipios y unos subprincipios o mecanismos individuales, que se trabajarán desde el principio. Esos principios son los derivados del modelo de juego. ¿Y cómo construimos un modelo de juego? Pues este modelo de juego va a depender de la historia del club, de los objetivos del club, de las características de los jugadores, de cuál es la intención o la filosofía, identidad del entrenador, también depende de la competición, y a partir de ello vamos a crear una serie de principios del entrenamiento, una serie de principios de nuestro juego, que se subdividirán en subprincipios y subprincipios, que desarrollaremos en el morfociclo patrón de la periodización táctica. Como la construcción y el arraigo de un modelo de juego en los jugadores es muy difícil, Víctor Frade y Xavier Tamarit, aplicado al fútbol, hablaban de que desde el primer día había que trabajar en la realidad de nuestro modelo de juego. Porque es tan difícil construirlo y asentarlo que no se podría perder ni un minuto en trabajo descontextualizado. Es por esto que la periodización táctica defiende todo tipo de trabajo dentro del contexto táctico, de la supradimensión táctica, que va a ser la madre del resto de dimensiones. Dimensiones técnico-estratégicas, dimensiones físicas, dimensiones psicológicas, pero siempre guiadas por la supradimensión táctica. Xavier Tamarit y Víctor Frade hablan de un morfociclo patrón, que es también mencionado por otros autores como Alberto Lorenzo, de microestructura semanal, solo que esta defiende un entrenamiento más intenso y con menos volumen. Es decir, vas a entrenar menos, pero a una mayor intensidad semanalmente. Obviamente ese morfociclo sufrirá modificaciones a lo largo de la temporada. Está la estrategia del café con leche, es decir, aplicar esto es muy difícil, porque el jugador en un principio dice, hostia, es que ahora yo no trabajo en gimnasio, yo ahora... Entonces hay que darle un poco, ese tira y afloja con el jugador para convencerlo y llevarlo a nuestra realidad, a esa realidad táctica. Por lo tanto, ese morfociclo patrón también tiene un morfociclo que se dividirá en 2 días, morfociclo en dos sesiones diarias, morfociclo con 2 partidos semanales, pero el morfociclo que sigue toda la realidad es este morfociclo patrón. ¿Qué defiende Xavier Tamarit y Víctor Frade? Pues lo que defienden principalmente es que después de cada partido se va a producir un desgaste emocional muy importante. Ese desgaste emocional es mucho más que el físico y por ende para recuperarlo tarda el jugador 4 días. Hasta pasados esos 4 días el jugador no puede volver a competir a un nivel de exigencia semejante al de competición, de exigencia psicológica, técnica táctica, estratégica y física. Sería muy difícil. Es por ello que se defiende que después de la competición habrá un día de descanso y el siguiente día será de recuperación activa. Tras este segundo día habrá 3 días de operacionalización-adquisición donde se trabaja en principios, subprincipios y subprincipios o mecanismos individuales de nuestro juego, donde el jueves, que es 4 días después de la competición, se trabajará en la realidad competitiva, es decir, en situaciones, en nuestro caso, de 5 contra 5 a todo campo, donde se trabajen los principios del juego que toquen esa semana. Por ejemplo, puede ser el contraataque, el seguir jugando, etc. Tras esos 3 días de operacionalización o adquisición, un día de recuperación activa preparatoria para el día del partido. ¿Por qué creo
que es útil esta periodización táctica. Esta periodización táctica nos va a permitir adaptarnos realmente a las exigencias que se vayan dando en la competición. Esa adaptabilidad es fundamental porque la planificación, el entrenamiento no se puede reducir o no pueden ser compartimentos estancos. Deben cambiar constantemente y esto es una herramienta que obliga al entendimiento entre preparador físico y entrenador y es más, hace que el preparador físico deba conocer profundamente el juego. Y al fin y al cabo está todo dentro de una realidad que se basa en esa idea de juego. Nada está descontextualizado y todo va a seguir dentro de un proceso y de la supradimensión táctica. ¿Cómo controlamos el entrenamiento? Pues creo que ese control del entrenamiento va a venir determinado por las posibilidades económicas de cada club. ¿Cuál es la realidad económica del club? Puede ir desde los diarios de entrenamiento, la observación sistemática, la propia competición, hasta la monitorización fisiológica, la escala de Borg o RPE. Pero yo me quedo con dos modelos que son muy interesantes, económicos y eficaces, que son la escala de valoración de las cargas de entrenamiento de Coque, el preparador físico de la selección española, y las cargas mixtas de Refollo, donde a partir de una numeración de 1 a 4 tú vas valorando las cargas del entrenamiento y podrás comprobar semanalmente si se va cumpliendo esta distribución del trabajo que defiende la periodización táctica, donde por ejemplo en este día 3, que es el segundo día de la operacionalización, donde tú puedes simular realmente cómo es la competición, pues si se produce ese desgaste emocional, esa alta duración del entrenamiento y de los ejercicios, etc. Por último, a modo de conclusión, creo fervientemente que la periodización táctica debe ser y puede ser la piedra angular del entrenamiento en baloncesto, como ya viene siendo en deportes como el rugby o el fútbol. Muchísimas gracias.